Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos al canal de Visión Histórica. En el video de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual son los antecedentes del descubrimiento de América. Este es un tema muy interesante, ya que es un mito entre hispanistas e indigenistas, bueno, más que todo en indigenistas, que explican que el descubrimiento de América fue una vil invasión que surgió de ninguna parte y que surgió solamente por el hambre de los europeos de conquistar todo y conquistar y conquistar y conquistar, y eso es lo que explican. Por otro lado, hay muchos hispanistas que puede resultarles interesante la explicación por si no lo conocían, y también para que aclaren ciertas dudas de que no todo fue la cruzada evangelizadora para salvar al mundo. No, así no fue. Entonces vamos a subdividir la explicación, bueno, vamos a subdividir el tema en varios subtemas, vamos a dividir el tema en varios subtemas. El primero que vamos a tratar va a ser de unos antecedentes históricos en general. Es decir, vamos a hablar de los cambios socioeconómicos y culturales que vivió Europa desde el siglo XIII hasta el siglo XV. También vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es la evolución de la tecnología de navegación y la tecnología marítima en la península ibérica para permitir el desarrollo de la carabela. Ya sabemos que la carabela fue la nave empleada para el descubrimiento y para la mayoría de las travesías exploradoras en la época de los descubrimientos. Vamos a hablar de otro tema muy importante, el cual es la unificación del poder central en España. Me explico. Cómo la monarquía encabezada por los reyes católicos consiguieron centralizar el poder en la figura del monarca, en detrimento de los nobles, de las ciudades y del clero. También, y finalmente, como vamos a tocar brevemente lo que fue la conquista de Granada como final de la Reconquista, y también la conquista de las Islas Canarias, pues como primera expansión ultramarina de España. Entonces, vamos a ello. Bueno, para entender estos cambios socioeconómicos y culturales de Europa durante esta etapa, durante este periodo de tiempo, es importante que tengamos en cuenta la situación inmediatamente anterior, es decir, la Europa durante los siglos XIII y XIV. ¿Qué nos encontramos en la Europa durante el siglo XIII y XIV? Encontramos unas relaciones comerciales bastante sólidas con Asia. A través de la ruta de la seda se importaban elementos como especias, azúcar, seda y tejidos de gran valor que eran muy apreciados en Europa y cuya adquisición era bastante complicada si no fuera por medio del comercio, o por no decir imposible. ¿Qué personajes destacarían durante este periodo de tiempo? Podemos destacar a Marco Polo, célebre por los viajes de Marco Polo, así se titularía la obra, que sería la recopilación de sus aventuras. Él mismo llegó a afirmar que sirvió 20 años al Gran Khan, es decir, al emperador de China, de la China dominada por los mongoles, para hacer una parte, al Gran Khan en Beijing. Y pues para llegar a esto, Marco Polo tuvo que hacer una serie de viajes alrededor de la ruta de la seda y todo esto. Marco Polo también tenía antecedentes familiares comerciales. La familia de Marco Polo ya contaba con antecedentes en el comercio. Por ejemplo, su padre y su tío eran comerciantes en Constantinopla y se encargaban de vigilar estas caravanas comerciales a través de la ruta de la seda. Sin embargo, no podemos decir que el comercio con el lejano oriente solamente se haya dado en esta época, ya que hay antecedentes desde la época romana. Sin embargo, es destacable que en este periodo se encontraba en una etapa muy importante, es decir, como un periodo de esplendor en el comercio entre Asia y Europa. No podemos afirmar que la situación europea fuera la mejor durante este periodo, ya que durante el siglo XIV y finales del siglo XIII Europa entró en un momento de crisis bastante complicado y que casi significó la desaparición de la civilización occidental como la conocemos, bueno, como se conocía en ese momento. Se presentaron problemas muy grandes, primero referente a las hambrunas. Hubo un cambio climático que afectó sobre todo la zona de Europa del Norte,
es decir, los países escandinavos, la zona de Alemania, la Europa Central, pero más que todo al norte, Dinamarca, los países bálticos, Europa del Este obviamente, también Inglaterra. Es decir, todos estos países se vieron afectados por un cambio climático que bajó el nivel de productividad de sus cosechas. Esto no solo significó hambrunas, también significó una baja económica para los señores feudales, ya que la economía de esa época se basaba en esto, en la productividad de la tierra. Además de eso, también tenemos que sumar que fue una época de guerras. Venía finalizada la época de las cruzadas bálticas en el norte de Europa, ya saben, donde por ejemplo la orden teutónica invadía territorios de Europa del Este que eran controlados por paganos, remanentes paganos que veneraban a los dioses eslavos, y también atacaban a los cristianos ortodoxos. Pero también fue en el siglo XIV donde se presentó una de las guerras más importantes, la Guerra de los 100 años, guerra que en realidad duró 116 años, y enfrentó a Francia y a Inglaterra por cuestiones sucesoriales, para determinar que el rey de Inglaterra había heredado el trono francés, pero los nobles franceses no lo aceptaron. Entonces se originó esta guerra a causa de esto. ¿Por qué decimos que esto afectaría? Porque esta guerra involucró también a más países de Europa. Involucró, por ejemplo, a lo que serían algunos ducados alemanes, involucró a la corona de Castilla, que en un cierto momento empezó a apoyar a Francia, y esto vino a causar serios problemas, sobre todo en Francia, que fue donde se libró o donde fue el escenario de las batallas, y causó serias crisis sobre todo para la población campesina. Y finalmente tenemos el más importante de todos, la peste negra. La peste negra que se expandió por Europa gracias a ese comercio con el Asia Oriental, con el Lejano Oriente, que llegó a través de la ruta de la seda y también de los comercios marítimos de los puertos de Crimea, que se movilizan por todo el Mediterráneo. Esto causó una baja en la población europea muy grande. La tasa de mortalidad de esta enfermedad llegó a niveles alarmantes y la población europea descendió enormemente. Entonces tenemos tres factores decisivos: hambrunas, guerras y la plaga, lo cual va a causar que Europa se vea sumida prácticamente en lo que ellos llamarían el fin del mundo. Además de que la peste negra solamente aumentaría estos males anteriores, porque ya no habría quien trabaje la tierra y habría una productividad aún más baja, entonces habría más hambruna. El comercio se detendría por temor a la expansión de la peste. Ya las caravanas comerciales no tendrían acceso a las ciudades por temor a que éstas trajeran la peste. Entonces Europa estaba sumida en el caos. Sin embargo, poco a poco esta situación se fue mejorando a lo largo del siglo XIV, y para finales del siglo XIV, inicios del siglo XV, Europa se estaba preparando para un giro de 180 grados y pasaría de lo que sería casi el fin del mundo a una época de oro que vamos a ver a continuación, y que va a causar todos estas alteraciones y estos cambios socioeconómicos y culturales que serán los factores determinantes de la conquista de América. Entonces, vamos a explicarlos uno por uno y espero que presten mucha atención. El primero de estos cambios fue un incremento en la población. Ya vimos que la población europea estaba muy reducida y esto causó una baja en la productividad. Sin embargo, poco a poco la población en Europa fue aumentando y se empezaron a ocupar estos nichos que habían quedado vacíos por la falta de población. Entonces vemos un aumento en la productividad agrícola, gracias también a una mejora climática. Vemos el surgimiento del comercio gracias a estos excedentes agrícolas, el comercio interno en Europa, especialmente el comercio de granos y cereales en el norte de Europa, que esto devendría en el alzamiento de la Hansa, que es una confederación de ciudades encargadas al comercio y que tendría un papel determinante en lo que sería Europa del Norte en los siglos posteriores. En cuanto a avances de esta época, en materia mercantil o en materia comercial, podemos destacar un mejoramiento en la manufactura textil. También aumentos técnicos en cuanto a la metalurgia y lo que sería la cerámica y la pequeña industria vítrea de los vidrios que se desarrollaba por esa época. También lo que sería conocido como la talabartería o los trabajos en cuero, las curtidoras de cuero, y también el desarrollo en el papel.
Esto a su vez generaría obviamente una mayor productividad y más bienes con los que comerciar. Y surgirían unos avances intelectuales en respuesta a esto para permitir manejar mejor. Entonces la contabilidad se vería muy beneficiada. La contabilidad por así decirlo, se consolidaría, se llegaría a una unidad en lo referente a Europa, se manejarían los mismos valores, se presentarían nuevas formas de pago en respuesta a la poca cantidad de moneda que se encontraba en esa época, que ese es otro tema importante que hablaremos ahorita. Entonces surgirían las letras de cambio, los primeros títulos valores de la época. También surgirían las primeras instituciones bancarias, sobre todo lo que se conocería como la Banca de San Giorgio en Italia, la cual surgiría en el año de 1407 y sería el resultado de la unión de las principales pequeñas bancas del norte de Italia que le prestaban a las repúblicas o a los reinos y que se confederarían en una, por así decirlo, se unirían en una sola. Entonces vemos elementos importantes, un aumento en los medios de pago. Sin embargo, esto causaría un agotamiento en el mineral europeo, un agotamiento en lo que serían las monedas de oro y las monedas de plata, lo cual llevaría a que, por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano se iniciara la explotación de minas en Sajonia, en Bohemia y en Tirol, en la zona del Tirol, que es el norte de Italia, en la frontera con Austria. En cuanto a avances también jurídico-mercantiles, en las ciudades de Venecia y Génova se desarrolló una nueva institución mercantil que tendría algunos antecedentes en las instituciones mercantiles griegas. Entonces surgirían dos sociedades que serían la misma, pero cambiaría el nombre acorde a la ciudad, la cual es la Colegantia en Venecia y que su equivalente en Génova sería la Societas Maris. Voy a dejar la explicación de cómo funcionaban estas dos formas de comercio. Bueno, esta es una sola, pero con dos nombres dependiendo de la ciudad. Entonces voy a dejar en el video la descripción de cómo funcionaban estas instituciones, porque es bastante interesante. Entonces estábamos hablando del agotamiento en las reservas minerales europeas, lo cual empujó a los estados europeos en buscar alternativas más allá de Europa. Entonces inició un periodo muy importante en eso del siglo, en principios del siglo XV, que sería la circunnavegación africana en búsqueda de oro en el África subsahariana, en el África más abajo del Sahara. La expansión de este periodo se le debe sobre todo a los portugueses, la cual iniciaría con la toma de la plaza de Ceuta en el año de 1415, que también desembocaría en una serie de descubrimientos y exploraciones marítimas bastante notorias para la época. Por ejemplo, la navegación alrededor del Cabo Bajador en el año de 1434, que fue gracias al explorador Gil Eanes, el cual es un explorador portugués. También más adelante, esto ya sería muy cerca de la época que hablamos, pero hay que tenerlo en cuenta, pues la navegación del Cabo de Buena Esperanza, es decir, en Sudáfrica, en el año de 1488. Antes se llamaría el Cabo Tormentas, pero por motivos posteriores se le rebautizaría el nombre por un rey de Portugal. Sin embargo, no todo podía ser positivo. Entonces veíamos que había un aumento de comercio, las relaciones comerciales con Asia se estaban restaurando poco a poco, porque esta zona había quedado abandonada por la peste negra. Sin embargo, en el año de 1453 va a pasar algo que sería un acontecimiento decisivo para la conquista de América, bueno, para el descubrimiento de América, sería decisivo. Estamos hablando de la caída de Constantinopla a manos de los otomanos liderados por Mehmed II. En el año de 1453, y después de mucho tiempo asediándola, Mehmed por fin consigue atravesar las defensas de Constantinopla y bloquear la ciudad, lo cual va a causar un caos y un revuelo en el mundo occidental sin precedentes. Las rutas mercantiles se verían paralizadas y los elementos de los que hablamos al inicio del video, como son el azúcar, las especias y la seda, empezarían a escasear alrededor de Europa, y entonces iniciaría la necesidad de encontrar rutas alternativas al Lejano Oriente, también rutas que permitieran atacar al Lejano Oriente, atacar a la zona musulmana, y iniciaría esta necesidad de encontrar rutas alternativas.
Entonces se estudiarían varias alternativas. Los portugueses trataron de bordear lo que sería el África y pues más adelante posiblemente los españoles tratarían de atravesar el océano Atlántico. Otro factor muy importante, o prácticamente se puede entender como el más importante, sería el desarrollo tecnológico naval. Entonces vamos a centrarnos en la carabela. La carabela sería el barco definitivo para las exploraciones, tanto de los portugueses como de los españoles. La carabela tiene su origen en la península ibérica, específicamente en Portugal. O bueno, eso es lo que se mantiene hasta ahora. Tenía inspiraciones tanto de el norte de Europa como de Europa mediterránea, porque los barcos del norte de Europa de la época eran unos barcos bastante grandes, eran barcos pesados, eran barcos que tenían una forma redondeada y que estaban diseñados como para unas travesías más largas o para unos mares más hostiles, pero también tenía influencia mediterránea. Los barcos mediterráneos tendrían a ser más ligeros, eran más alargados y eran mucho más ágiles y veloces, más maniobrables que un barco del norte de Europa. Entonces la carabela iría a combinar elementos de estos dos tipos de arquitectura naval, generando así un barco que sería descrito de la siguiente manera. Se entendía que la carabela era un velero largo, el cual contaba con un aparejo complejo. Es decir, un aparejo sería todos los componentes de lo que es el mástil, las velas, las cuerdas que se conocen como jarcias y demás elementos que comprenden todo esto. No sería simple porque por lo general tenía dos mástiles. En un principio se desarrolló con velas latinas. Las velas latinas son las triangulares, muy empleadas en el transporte mediterráneo. Y estas carabelas primitivas, estamos hablando de unas carabelas que surgirían en el año de 1420-1430, tenían grandes influencias árabes. Sin embargo, más adelante, los españoles irían añadiendo ciertas modificaciones a estas carabelas para perfeccionarlas. Entonces incluirían varias velas cuadradas. Entonces ya no estaríamos hablando de 2 o 3 velas, sino de 4 velas que ya no serían triangulares, sino cuadradas, lo cual les permitiría realizar viajes más largos, les daría mayor capacidad de alcance. Se adjudica estos cambios técnicos en las carabelas a los carpinteros y a los navegantes del sur de España, que sería sobre todo la parte de Sevilla y Andalucía. Algo que también caracterizaba estas carabelas era, como lo podrían haber inferido antes, su capacidad de adaptación, es decir, su diversidad. Podrían tener distintas modificaciones para adecuarlas a cada tipo de misión que serían, ya sea para guerra, para descubrimiento o para usos cotidianos como la pesca, ya que también se afirma que las carabelas tendrían su inspiración en algunos barcos de pesca portugueses. También se afirma esto. Otros avances importantes en cuanto a tecnología naval y de navegación sería el desarrollo del astrolabio y la brújula. El astrolabio, que ya habría sido desarrollado bastante tiempo antes en lo que sería el Egipto helénico y que pasaría a ser usado por los árabes. Sin embargo, sería en España, en la España musulmana, donde este invento pues se expandiría a los reinos cristianos alrededor del siglo XIII, siglo XII también. Y la brújula también se habría desarrollado en Italia aproximadamente en el siglo XIV, a principios del siglo XIV. Entonces estos dos inventos permitieron pues que los navegantes no se perdieran en el mar, que les sirviera de guía. Entonces estos factores, como vemos, un barco bastante bueno para las grandes travesías y dos elementos de navegación para que los navegantes, los marinos, no se pierdan en el mar, servirían bastante para la empresa exploradora, tanto para la exploración de África y para la exploración pues del océano desconocido para esa época. Atados a estos desarrollos y también pues como determinantes vemos el cambio de mentalidad de los europeos.
Entonces vemos que estamos entrando en una época casi renacentista, previa al Renacimiento. La baja Edad Media también destacó por ser la cuna de las grandes doctrinas que se desarrollarían en el Renacimiento. El modelo de la Tierra esférica se vendría a desarrollar en Grecia muchos siglos atrás, especialmente por Erastótenes, quien sería el primero en pensar esto, y le seguirían otros pensadores griegos, como por ejemplo Seleuco o Posidonio, que Posidonio ya sería romano. Pero entonces estos conocimientos en Europa se perderían. Sin embargo, los árabes vendrían a tomarlos. Ya sabemos que esto sería gracias al Egipto helénico, el Egipto de Ptolomeo, y que esto permitiría que se expandiera por el mundo musulmán, quien a su vez lo reintroduciría en Europa a través de España y a través del comercio del Mediterráneo. En estos siglos, en la Baja Edad Media, en la Tardía Edad Media, donde hubo un enfriamiento, sobre todo en lo que se conoce como las Guerras Santas después de las Cruzadas, y estos conocimientos se verían reintroducidos. Pensadores árabes como Al-Mamun, quien también sería un teórico de esto y vendría a perfeccionar las ideas de los griegos, y Al-Farghani, quien sería por así decirlo, discípulo del primero de Al-Mamun. Al-Farghani sería en quien Colón se basaría para el planteamiento de la Tierra esférica. Y finalmente, otro elemento bastante importante en cuanto al cambio de mentalidad sería la vocación evangelizadora. Vemos que, por ejemplo, Portugal había tomado la plaza de Ceuta, la cual es en Marruecos, está ubicada en Marruecos, y también España estaría finalizando su proceso de reconquista, lo cual llevaría también consigo un afán evangelizador, un afán por expandir la influencia cristiana y la religión cristiana, bueno, la católica, alrededor del mundo. Entonces eso también sería un factor determinante y el cual es muy mencionado por los hispanistas y muy apreciado por ellos. Sin embargo, hay que darse cuenta que este no es el único y que vendría siendo uno de los que tendrían menos peso en cuanto a comparación con los demás factores. Y finalmente llegaríamos a un último paso, o bueno, no un último, sino a un último en cuanto a las generalidades, que serían los cambios de poder en Europa. Pero vamos entonces a centrarnos en España. Vamos a ver la centralización del poder en cabeza de los monarcas en España. Este es un tema bastante largo y bastante complejo, así que vamos a tratar de tocarlo puntualmente. Sin embargo, es importante que le presten bastante atención si queremos entender qué factores permitieron que España se recompusiera de las guerras civiles que le habían afectado antes, de la guerra de los 100 años que también le había tocado su parte a España, especialmente la corona de Castilla, a las rivalidades entre los reinos de la península ibérica, como sería en este caso Aragón y Castilla, anteriormente León o Navarra, y Portugal, que se secesionaría de España siglos antes. Entonces existía una rivalidad entre esos reinos y tenemos que ver cómo España empezó ese proceso de unificación que le permitió pasar de ser unos pequeños reinos en la península ibérica a ser un gran imperio, el gran imperio que tomaría América y parte del mundo en los siglos posteriores. Entonces vamos a hablar de las transformaciones políticas, principalmente políticas de esa época. El proceso de unificación de las coronas de Castilla y de Aragón, es decir, de los principales reinos de esa España de finales de la Edad Media, se empezó a consolidar con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los que posteriormente serían conocidos como los Reyes Católicos. Este matrimonio se dio bajo circunstancias de clandestinidad, dado que no era apoyado por los diferentes ramas del poder de ambos reinos. Primero porque se dice que eran consanguíneos, es decir, habían tenido el mismo abuelo. No eran hermanos, pero tampoco eran primos de segundo grado, si no estoy mal. Eran ambos, cabe notar, de la dinastía de los Trastámara. Además de eso, tuvieron que falsificar una bula papal para llegar a este punto, y finalmente pues ya sería reconocido después. Este matrimonio posee esas circunstancias tan turbias. Posteriormente moriría Enrique IV. Enrique IV sería el medio hermano de Isabel
y se presentaría un conflicto sucesoral, ya que Enrique IV no dejó un heredero varón, y se daría una guerra entre Isabel y Juana. Juana sí sería ya la hija de Enrique IV. Sin embargo, se presentó una guerra civil. Esto era más que todo una guerra nobiliaria porque cada noble escogió un bando, y esta guerra se extendió desde el año de 1474 a 1479, dando como resultado pues la victoria de Isabel. Después de esto, pues entonces ya Isabel establecida en el trono y pues correinando con Fernando, que se volvería posteriormente ya rey de Aragón a la muerte de su padre, iniciarían una serie de cambios, principalmente la corona de Castilla, que desembocarían en la unificación o los principios de la unificación de España. Entonces empezamos con la supresión que se dio en el año de 1479, ya inmediatamente después de que ella toma, de las excepciones de impuestos que tenían los hidalgos. Los hidalgos en el año de 1474 les habían dado ciertas excepciones de impuestos pues por motivos del apoyo en la guerra, lo cual estaba generando pues una fuga de capital bastante importante para las arcas de la corona. Entonces, detener esto era necesario para que incrementaran los ingresos de la corona. También se presentó una centralización en cuanto a la administración de impuestos. En esa época la administración de impuestos se daba sobre todo por intermediarios. Entonces se presentó una alternativa para que se diera de forma más diversa, y es la que vamos a hablar ahorita: la restauración de la Santa Hermandad. Esta institución ya existía en España antes. Sin embargo, estaba bastante dividida porque se había presentado, por ejemplo, en todas las ciudades. Cada ciudad tenía su propia hermandad, y esto era sobre todo una fuerza policiva para salvaguardar los caminos y también pues una fuerza de cobro impositivo. Sin embargo, destaca que Isabel y Fernando la unificaron en los reinos de Aragón y los reinos de Castilla. Se unificaron ambas. En ambos reinos, ¿no? Teniendo en cuenta, ya no eran dos, digamos, la Santa Hermandad de Castilla y de Aragón, no, era la Santa Hermandad en general. Esta institución tenía como fin salvaguardar los caminos, sobre todo del bandidaje. El bandidaje había surgido pues a causa de estas crisis que venían desde el siglo anterior. Esto no era nada nuevo, como la hambruna, la peste, todo, y también por las guerras civiles. Esto había obligado pues a la población a tomar la vía de la ilegalidad. La Santa Hermandad se ocuparía de esto, y la Santa Hermandad también jugaría un papel determinante porque sería, digamos que el primer esbozo de un ejército permanente desde la época romana, ¿no? El primer esbozo de un ejército permanente en un reino europeo. Esta permitió que se pacificara el reino, pues primero acabando con esos pequeños focos de rebelión que existían, y también ayudando al cobro de los impuestos. Para cabe destacar que esta Santa Hermandad fue una iniciativa de la ciudad de Burgos. La ciudad de Burgos obviamente tenía un gobierno, por así decirlo, entre comillas, autónomo, y esperaba pues que se restaurara la hermandad antigua, que era independiente del monarca y así, pero no. Los monarcas aprovecharon esta petición y mandaron una santa hermandad acorde a sus necesidades y directamente leal a la corona. La Santa Hermandad llenaba sus filas como las ciudades tenían que responder con ciertas cuotas en caballeros acorde a la población. Por ejemplo, habían ciudades que por cada 150 habitantes o cada 100 habitantes tenían que aportar a la causa, por ejemplo, con un caballero. En esa época, pues el reclutamiento corría por cuenta de los que se querían alistar en el ejército o los que eran reclutados por medio de levas. Entonces, como esto ya era un ejército permanente, pues entonces se le obligaba a cada ciudad a aportar un caballero con sus armas, dependiendo, pues como dije, 100 o 150. La Santa Hermandad, vamos a explicar cómo era la función impositiva. Se enviaban 2 procuradores de la Santa Hermandad a cada ciudad para que vigilaran sobre todo el cobro de impuestos. Uno era de elección dentro de la misma Santa Hermandad y de la ciudad, y otro era elegido directamente por el monarca para mantener un control. El otro era para dar una apariencia de independencia, pero esto obviamente no era así, y finalmente pues la monarquía sería la que tuviera el control de esto. Estos años comprendidos a partir de 1479 se caracterizarían por la siguiente relación de poder que vamos a explicar. La monarquía tendría un aumento en su poder político.
Esto le costaría ceder un poquito de poder económico, pero no del todo, porque esto lo recuperaría. Entonces la nobleza perdería poder político, pero ganaría poder económico. ¿Y de quién se tomaría el poder económico que necesitaban ambos bandos? Pues de las ciudades. Las ciudades por esa época, por la Edad Media, tenían una administración casi que democrática, por así decirlo. Obviamente no es la misma democracia que conocemos hoy en día. Y también tenía cierta autonomía, tenía sus propios fueros. Y estos serían eliminados poco a poco, y esto causaría una guerra dentro de España en años posteriores, y esto vamos a tocarlo pero en otro video, que sería la revuelta de los comuneros. Eh, entonces entendemos aumento en el poder político de la monarquía, disminución del poder político de la nobleza, pero aumento del poder económico de esta, y disminución del poder económico de las ciudades y de la autonomía de las ciudades. La Iglesia también se vería afectada por estas decisiones, porque ya los monarcas empezarían a nombrar ellos mismos a los obispos y a los abades de las diferentes iglesias. Obviamente sabemos que estos dos eran los que se encargaban de la adquisición de los diezmos y de los dineros, que ya no serían para la Santa Madre Iglesia, sino para la monarquía, debido a que nombrarían pues personas leales. También empezaría la monarquía española a tratar de tomar control de las órdenes militares que existían en España para esa época, como lo serían la de Avis, la de Calatrava, la de Santiago, todas estas. Discúlpame si nombro alguna que ya había desaparecido para esa época, pero no estoy suficientemente informado de cuáles habían. Pero sí, o sea, empezaron a tomar el control de las diferentes órdenes militares que existían para esa época. ¿Cómo lo hacían? Pues apoyando, eso se daba por elección, el gran maestre de las órdenes se daba por elección, pues los reyes apoyaban con dinerito al candidato preferido, el candidato que viera que iban a ganar para comprar su lealtad. Entonces ya la monarquía contaba con un ejército presto para servirles, como se vería más adelante en la Guerra de Granada, donde las órdenes militares jugarían un papel bastante importante. Eh, También se presentaría un cambio bastante importante en cuanto a la administración del reino. Existía una institución que se llamaba pues las Cortes de Toledo y el Consejo Real, pero entonces estas instituciones se verían afectadas. Acá es donde la nobleza va a perder su poder político, la misma pérdida de poder político que habíamos nombrado anteriormente, porque cambiarían la conformación de este Consejo Real, porque ya serían los letrados. Los letrados sería, por ejemplo, la pequeña burguesía y los cobradores de impuestos, que en muchos casos eran judíos conversos. Sería compuesto por 6 letrados, 3 nobles o 3 caballeros y un solo miembro de la iglesia. Entonces la monarquía tendría más control, porque este Consejo Real era el que tomaba las decisiones, algunas, en el manejo de políticas internas y externas del reino. Esto también permitió la unificación de las instituciones de este consejo en cuanto a Castilla y Aragón. Cabe destacar que obviamente los reyes se reservaron ciertos poderes bastante importantes en cuanto las que eran las del Consejo Real, se las apropiaron para sí. Y finalmente vamos a tocar el tema más importante de todos. ¿Qué sería realmente la fuerza que permitiría esta unificación? ¿Acabaría con todos los focos de rebeldía? Pues sería la misma religión, ¿eh? ¿Gracias a qué? A que los reyes católicos toman el control de la Inquisición. Los reyes católicos vendrían a ser quienes reformen la Inquisición medieval, la cual tenía una autonomía propia, pero los reyes católicos harían lo mismo que hicieron con la Santa Hermandad. Volverían la Inquisición en una institución al servicio de la corona hispánica. Ya no sería el servicio de la Iglesia como se daba anteriormente, sería el servicio de la corona. Y la Inquisición eh, sería el objeto de unas atribuciones extraordinarias que para la época no tenían, como por ejemplo la confiscación de bienes. La Inquisición medieval no tenía esta capacidad. Tampoco la Inquisición medieval tenía la capacidad de hacer los juicios secretos, los juicios clandestinos y las pruebas ocultas. Y tampoco la corona anteriormente tenía la capacidad de nombrar a los inquisidores. La corona adquiere esta atribución de nombrar a los inquisidores. Anteriormente, pues esto correspondía a la iglesia y a las diferentes parroquias y obispados.
Pero entonces, ¿qué pasó? Esto no pasó desapercibido en Roma y el Papa inició una pequeña y bastante débil oposición al movimiento. Entonces, pues, por medio de una bula, ordenó a los reyes católicos que deshacieran todos estos cambios, que los acusó de cometer actuaciones arbitrarias contra los conversos que ya habían probado supuestamente su lealtad a la Iglesia Católica y que habían sido objeto pues de las confiscaciones que nosotros estábamos hablando. Tener en cuenta que estas confiscaciones permitieron aumentar las arcas de la corona. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues la corona de Castilla-Aragón pues no escuchó estas, se lo pasó por los huevos, se pasó por los huevos esta bula papal y finalmente el Papa ofreció a la corona rechazar esta bula, es decir, quitarla, a cambio de que el Papa pudiera escoger quién sería el próximo arzobispo de Sevilla. Y pues finalmente la corona aceptó esto y la bula papal desapareció. Y ya posteriormente se presentaría el nombramiento de un inquisidor que muchos conocen y que la mayoría odian, Tomás de Torquemada, quien desempeñaba como inquisidor en Aragón. Como inquisidor, pues el inquisidor ya sabemos que el reino de Aragón era una inquisición medieval. Sin embargo, con el nombramiento de Tomás de Torquemada como inquisidor de Castilla se permitiría la unificación de la Inquisición y ya sería la unificación de la Inquisición con las condiciones establecidas por los monarcas. Entonces, la Inquisición medieval en Aragón se terminó y estas atribuciones le fueron adjudicadas también a él. Eh, Esto permitió que la corona tomara el control poco a poco del Estado español, bueno, del reino español, del naciente reino español de esa época, por medio de extorsiones, de confiscaciones, de excomuniones, de quemas, ya sabemos las famosas quemas de la Inquisición. Sobre todo, quienes fueron objeto de esto fueron los conversos. Los conversos eran judíos que se habían cambiado de fe para acceder a mejores cargos y mejor posición dentro del reino, porque se sabe que, esto vamos a hacer una breve explicación, se sabe que los judíos durante la época medieval hacían, estamos hablando de España, ¿no? Hacían lo que no podían hacer ni los cristianos ni los musulmanes. En el reino de Andalucía los judíos tuvieron un papel muy importante en lo que sería el califato omeya, eh, y ya posteriormente pues el al-Andalus, el califato al-Andalus, que sería la España musulmana. También los reinos cristianos, porque para la Iglesia católica y para la fe islámica, pues el comercio y todo este tipo de usura, entre comillas, era pecado. Entonces esto sería prohibido para quienes practican esta fe y los judíos ocuparían este nicho. Esto permitió que familias judías pues adquirieran una enorme riqueza, una enorme riqueza, este tipo de los judíos ya saben, una enorme riqueza que despertaría los celos de muchos y también levantaría muchos odios, porque entonces verían a judíos como cobradores de impuestos, a judíos como personas que establecerían esos cobros abusivos por orden de los monarcas, y se generaría una serie de odio antisemita con ellos a causa de las ocupaciones que ellos tenían. Entonces, esto también ayudaría a que se agrave la situación para los judíos en España. Y finalmente desembocaría, pues ya sabemos, en el edicto de expulsión. El edicto de expulsión, el cual sería firmado por los reyes católicos, perdón, el decreto de expulsión. Edicto de expulsión que sería firmado el 31 de marzo de 1492, acompañado de una serie de prohibiciones a los judíos para comerciar con las cosas. La ley en los reinos de España para esa época no permitía que se saliera del reino objetos como oro, plata, caballos, armas y otra serie de bienes. Y los judíos, pues al no poder vender tampoco eso, pues tenían que abandonarlos y quien se apropiaría de ellos, pues la corona. Sumado a estas reformas, a lo último, al mes de septiembre, pues entonces ya vendría la incautación total, la confiscación total de los bienes de los judíos y esto desembocaría ya en que la corona tendría todo el poder económico, todo el poder político, tendría dos herramientas bastante importantes, la Santa Hermandad como ejército permanente y la Santa Inquisición actuando a las veces de policía secreta. Entonces, así es como se inició la unificación del Reino de España. Esto sería acompañado de reformas posteriores por otros monarcas,
y por los mismos también, pero que como quería llegar hasta la época del año de 1492, entonces vamos a dejar hasta acá como antecedente la conquista o de la exploración y descubrimiento de América. Como vemos, es un proceso bastante largo que abarcó diferentes cambios y que se permitió a España pasar de un estado medieval a los principios o a un protoestado moderno, un estado absolutista donde la monarquía tendría el poder total, donde los nobles tendrían muy poco voz y voto a diferencia de cómo era en la Edad Media, donde las ciudades perderían toda su autonomía y donde la iglesia no podía hacer nada más que callar y o servirse de, de los tratos con los mismos reyes. Finalmente vamos a pasar al último elemento de este video, el cual va a ser la toma de Granada y la toma pues, de las Islas Canarias. Vamos a especificar sobre todo en la toma de Granada, ya que sería el fin de la reconquista española. El fin de la reconquista española, un proceso de más de 700 años desde que España fue invadida por los árabes alrededor del año 700, que acabaría con el reino visigodo de Toledo y cuyo proceso de reconquista iniciaría en el año del 722 con la batalla de Covadonga, realizada por el rey Pelayo de Asturias, bueno, quien sería elegido posteriormente como rey Pelayo de Asturias. Este proceso de 700 años va a finalizar con la Guerra de Granada, iniciada en el año del 1482 y finalizaría en el año de 1492 con la capitulación de la ciudad de Granada. Vamos a explicar cuáles fueron los elementos internos en el reino de Granada para que se presentara y se favoreciera la reconquista. Entonces, con esto ya vamos a dar por terminado el video. Explicamos este punto y ya. Como dijimos anteriormente, la toma de Granada pues sería la culminación de un proceso de más de 700 años que iniciaría en el año del 722 y finalizaría en el año de 1492. ¿Qué permitió que España culminara su conquista? Esto fue debido principalmente a factores internos dentro de la administración y la situación del reino de Granada, del reino nazarí como se conocería por la dinastía. Conflictos que se presentaban por la división del poder en Granada en dos facciones, los abencerrajes y los legitimistas, perdón, me confundí un poquito aquí con la palabra, los cuales sería muy similar a las guerras de sucesión, porque sería por esto, por factores de sucesión. Las leyes de sucesión del reino de Granada no estaban muy especificadas, no eran muy claras, lo cual permitía que cada bando, que cada facción levantara sus propios candidatos y se generaran conflictos internos. Esta disputa se inclinó del lado de los legitimistas y culminó pues con el destierro, con la expulsión, con la persecución y con el marginamiento de los abencerrajes. También no estaba en punto de discusión pues que tenía que seguir con la línea nazarí, es decir, con una misma dinastía. ¿Quién era el rey de Granada para esta época? El rey de Granada para esta época, conocido en los reinos cristianos como Muley Hassen. Muley Hassen pues era un rey bastante anciano para esta época, el cual tenía una esposa. La esposa era Fátima, pero como sabemos que los musulmanes, perdón, pueden tener más de una esposa, se tomó por esposa a una cautiva cristiana de nombre Soraya. Con Fátima tuvo dos hijos y con Soraya también tuvo sus hijos este rey. Entonces se presentaría, incluso antes de la muerte de Muley Hassen, una disputa por quién sería el sucesor de Muley Hassen. Entonces se presentarían pues candidatos a favor de la descendencia de Fátima y otros a favor de la descendencia de la cautiva cristiana Soraya. Finalmente esto desembocaría en una guerra civil donde destacaría Boabdil, bueno, cuyo nombre era Muhammad, pero sería conocido como Boabdil, el cual tendría el apoyo en esas mismas figuras exiliadas, los abencerrajes, que retornarían al reino de Granada para apoyar a este nuevo heredero. Pero ¿por qué desató esta guerra civil? ¿Por qué? Bueno, no era solamente por el conflicto de sucesión, era porque el rey de Granada había iniciado también una serie de medidas para recuperar el poder
que había perdido años atrás la monarquía, bueno, el emirato, porque eso era un emir, el emirato, había perdido tiempo atrás en manos, pues también de las ciudades y de los nobles. Entonces, inició una serie de reformas que a ojos de muchos se veían como abusivas, y esto causó un serio descontento en la población, sumado aún a un malestar religioso, porque se creía que esa situación, bueno, Granada también pasaba por problemas como era el hambre, había sufrido una inundación previamente, creo que en el año de 1460 y pico, 1464 si no estoy mal, había sufrido una inundación que causó estragos en Granada. Y entonces, sumado a un presagio, a un cometa que había sido avistado, esto lo añado como nota interesante, que era presagio de que nada bueno iba a ocurrir. Supongo que este es el mismo cometa que avistó Moctezuma Xoyocotzin en el Imperio Mexica paralelamente y que anunció la destrucción del Imperio Azteca, bueno, el Imperio Mexica. Pero sí, o sea, el reino de Granada, el Emirato de Granada, está bastante debilitado y estas medidas del emir para tomar el control solo causaron más descontento. Entonces su hijo Boabdil, Mohamed, pero conocido como Boabdil, se alzó contra su padre y buscó apoyo entre estos, abencerrajes. También lo apoyó su hermano Yusuf. Yusuf era el hermano también hijo de Fátima de Boabdil. Y esta situación se vio agravada cuando el reino de Aragón y bueno, el de Castilla declaran la guerra al Emirato de Granada e inicia la toma de ciertas plazas, sobre todo por la zona de Murcia. Entonces Granada se encontraba en una situación desesperada, una guerra civil y una guerra en el exterior. Muley Hassen trató de concordar con sus hijos, de firmar la paz y llegó a decir que les perdonaría la vida, les perdonaría el crimen de alzamiento contra el monarca si se entregaban, puesto que era necesaria la unidad del pueblo. Sin embargo, pues estos se negaron. Se presentaron ciertos triunfos militares en el reino de Granada, en el Emirato de Granada, frente a los cristianos. Y por tanto Abdil quiso imitar esto. Entonces salió en busca de batalla, pero resultó derrotado y fue capturado por los cristianos. Durante su cautiverio, Boabdil pactó con los cristianos de que primero pues entregaría un tributo y también que en caso de ganar la guerra civil se sometería a los cristianos, o sea, daría la autonomía de su reino y a cambio pues sería recompensado con tierras, con la mantener la integridad pues de su señorío, pero a cambio de esto pues también tendría que entregar un primogénito, un hijo, como muestra de que cumpliría su parte del trato. Y así fue como Boabdil fue liberado de su cautiverio, en el cual duró pues un par de años. Cuando regresa Boabdil al Emirato de Granada, se encuentra con la grave noticia de que su hermano Yusuf fue asesinado aparentemente por su tío, el hermano de Muley Hassen, quien a la muerte de Muley Hassen, o bueno, lo que pasa es que Muley Hassen era un hombre, como dije, anciano y se encontraba enfermo, entonces tuvo que apartarse un poco del poder. Entonces su hermano, quien sería conocido con el alias conocido como Al-Sagar, en traducción sería el valiente. No, bueno, no sé qué tiene valiente matar a tu propio sobrino, pero bueno. Esto le permitió pues tomar el poder. A causa de la depresión, Muley Hassen viene a morir y ya sería nombrado pues Al-Sagan como monarca. Sin embargo, Al-Sagan sería derrotado por Boabdil con ayuda de los cristianos y también por el debilitamiento de la guerra, y Boabdil llegaría a heredar lo que sería el Emirato de Granada. Para el año de 1490 ya Boabdil instalado en el poder, eh, pregunta, o bueno, es llamado por los reyes católicos para que rinda cuentas y cumpla con su parte del tratado, es decir, firmar la paz, entregar la autonomía del reino que se anexe a la corona de Castilla y de Aragón a cambio de eso. Sin embargo, por la inestabilidad misma del Emirato de Granada y por la disidencia interna, esto no se pudo realizar y se prosiguió con la guerra la cual terminaría 2 años después, en el año de 1492, y culminaría con las capitulaciones de Granada, cerrando así el ciclo de la Reconquista.
Esto queda inmortalizado en un cuadro precioso, el cual voy a mostrar en el video, en el cual demuestra a Boabdil entregando la llave del reino de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Así culminaría la reconquista de España, se presentaría la unidad, la toma del control de los cristianos, y esto va muy ligado pues con el afán evangelizador. Destacable de esta guerra, que podemos decir de ella, que podemos opinar, que combinó varios factores de diferentes épocas. Tenemos las levas feudales, de los señores feudales, tenemos el ejército permanente, que es la Santa Hermandad, tenemos pues las armas modernas, como son los cañones, la artillería, y también tenemos las órdenes militares. Entonces, es un curioso conglomerado de elementos de distintas épocas. Finalmente vamos a tratar el tema de la conquista de las Islas Canarias. Esto lo vamos a tocar muy por encima porque esta se culminaría posteriormente al descubrimiento de América. La conquista de las Islas Canarias inicia no por iniciativa española, sino por iniciativa de los normandos. Ya sabemos que los normandos son del norte de Francia, que se habían también asentado en la zona de Sicilia en el siglo XII por medio de la conquista, y también pues tendrían sus señoríos durante las cruzadas. Sería Jean de Bettencourt, se me confunde con el apellido de origen hispano también, Jean de Bettencourt, quien iniciaría esta toma. Sin embargo, tomaría una de las islas más pequeñas, porque ya sabemos que las Islas Canarias son como un archipiélago, son un conglomerado de varias islas. Jean de Bettencourt, nacido en el año de 1362, iniciaría esta conquista alrededor del año de 1402. Ocupó la isla de Lanzarote. Sin embargo, se estaban en situaciones bastante precarias los intentos de colonización. La población de esta isla de Lanzarote, pues los colonizadores eran principalmente franceses. Esto obligó a que este señor Jean de Bettencourt buscara apoyo en la corona de Castilla. Corona de Castilla que para ese tiempo era regida por el rey Enrique III. Este rey pues aceptó su vasallaje e inició la colonización ya con el factor poblacional pues de españoles, sobre todo lo que serían andaluces. Este proceso pues tomaría varios años, en donde se irían ocupando uno a uno las Islas Canarias. Finalmente pues eh, se culminaría por el año de 1496 con la toma de la última, la gran isla, la conquista de Tenerife y pues de las otras islas de la Gran Canaria. En el año 1496. El orden cronológico de la conquista de diferentes islas, las voy a dar a continuación. Todo iniciaría con la ocupación normanda. La ocupación normanda se encargó sobre todo de las islas más pequeñas, las menos pobladas, como son de Lanzarote, que ya mencionamos, que inició en el año 1402. También posteriormente ya sería la de Fuerteventura, la isla de Fuerteventura. Iniciaría en el año 1402, inmediatamente después de Lanzarote, y culminaría en el año 1405. Y finalmente ya vendría la conquista u ocupación de la isla del Hierro en el año, bueno, a finales del año 1405. Estas son la conquista hecha por los normandos, pues ya sabemos de Jean de Bethencourt. Finalmente, ya posteriormente y muchos años después, iniciaría la ocupación propiamente castellana de las islas, la cual sería la conquista de la Gran Canaria en el año de 1478, la conquista de La Palma en el año de 1492 y la conquista de Tenerife, que iniciaría en el año de 1494 y se consolidaría en el año de 1496. Las Islas Canarias posteriormente serían utilizadas para el cultivo de azúcar, azúcar un producto muy importante de Europa como dato curioso, y que pues sería por así decirlo, la primera posesión ultramarina de España, y así iniciaría toda esta vocación conquistadora. Así terminaría el video de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Disculpen si me notan un poquito raro el tono de voz, es porque me encuentro en estos momentos enfermo, como lo habrán notado ya. Y ya estén pendientes porque trataré de sacar para este lunes el tercer video, del cual hablaremos sobre la tripulación de los viajes de Cristóbal Colón.
Como vemos, estamos llevando un orden cronológico. Iniciamos con los antecedentes en América, ahora ya los antecedentes en Europa y ya vamos a iniciar propiamente con los viajes de exploración de Cristóbal Colón. Espero que les haya gustado y sigan viendo el canal de Visión Histórica. Muchísimas gracias y hasta pronto.